En Red Más Noticias, habla el presidente de la Corte Constitucional. Doctor Enrique Ibáñez, qué gusto, gracias por recibirnos aquí en Red Más Noticias, en su oficina. Se la pusimos patas arriba, pero es por un momentico nomás. No se preocupe, lo más importante es que mantengamos siempre el orden, la tranquilidad, y bienvenidos a la Corte Constitucional. Señor presidente, ¿este fue su sueño cuando usted ya era jovencito y entró a la universidad y dijo, yo voy a llegar a ser el presidente del máximo Tribunal de Justicia de Colombia? Sí, mire, le cuento una anécdota. Nosotros cuando estábamos en la universidad aspirábamos varios a ser magistrados de la Corte. Yo pertenezco a una promoción de la cual 4 de los integrantes de esa promoción hemos sido magistrados. Ah, y desde carajo. esa época nos decían. Y los 4 hemos sido presidentes, 3 de ellos Sí. de la Corte Constitucional, en ese caso Rodrigo Escobar Gil, Sí. Luis Guillermo Guerrero y yo. Y Mauricio Fajardo ha sido presidente del Consejo de Estado. En esa época nuestros compañeros nos decían los magistrados, Sí. porque nosotros queríamos ser magistrados. Sí. Y efectivamente cada uno cumplió su sueño, que es un sueño no tanto por conquistar un honor, sino es un sueño por servir al país. En mi caso particular quería ser magistrado desde cuando estaba en el colegio. Yo quería llegar alguna vez, en esa época, porque no se había creado la Corte Constitucional, quería llegar a la Corte Suprema de Justicia, que era la que cumplía la función de guardiana de la integridad de la Constitución. Entonces yo tenía unos amigos como Luis Carlos Áchica, como Luis Sarmiento Buitrago, algunos como los que murieron en el Palacio de Justicia, como Manuel Gaona Cruz, y entonces ellos para nosotros eran, digamos, nuestros orientadores como profesores, y al mismo tiempo nosotros queríamos seguir sus huellas. Y por esa razón, desde muy pequeño, yo quería estar en esta corte. Alguna vez, si lo señalaba, me encontré con un señor aquí pasando por yo soy de Tunja, pero estaba en Bogotá, pasaba por la calle 10ª con carreras quinta a séptima. Sí. Y salió un señor de un edificio grande para mí en esa época y me preguntó, cuando yo me quedé mirándolo, porque era bien bajito, pero bien interesante, me quedó mirando y me dice, ¿para dónde va? Yo le dije, para la Plaza de Bolívar. Ajá. Y a su turno, ¿qué quiere hacer? Le dije, quiero ser magistrado de esa corte. No me diga, ¿cuántos años tiene usted? 9 años y medio. Ya a su turno, el personaje que me dijo, camine, lo acompaño hasta la Plaza Bolívar, en esa época se podía caminar, salir de esa edificación, se llamaba Carlos J. Restrepo, que era el presidente de la República, que salía en esos momentos del Palacio San Carlos, que era la sede presidencial. Pues usted nació para esto. ¿Usted se imagina cuando a uno el presidente de la República le dice, camine, lo acompaño? Desde esa época yo sentí que tenía que llegar a una corporación como esta. Usted nació para esto, mejor dicho. Pues aspiro, pero fundamentalmente para servir. Pues sabe que me alegra porque cuando uno sale a la calle en esta situación que es compleja, lo que está pasando en el país, todo el mundo dice, yo confío en las cortes, como debe ser. Ustedes frenan todos los abusos del poder. En Colombia podemos estar tranquilos en que eso va a seguir así. Ustedes son los guardianes para que nadie abuse, se quede más tiempo el que toca y le dé por hacer cosas que no debe hacer. Esa es la misión de un tribunal constitucional aquí y en cualquier parte del mundo. Esa fue la misión que le encomendaron en su época a la Corte Suprema de Justicia y la cumplió con creces hasta 1991. Y esa es la misión que nosotros recibimos y hemos venido cumpliendo en 2 vías. Una, garantizar la efectividad de los derechos de las personas. Aquí es donde se garantiza la tutela judicial efectiva sin perjuicio del trabajo tan especial que hacen los distintos jueces de la República, los distintos magistrados de tribunales y los demás magistrados de las altas cortes. Pero a su turno, en esta corte es donde se concentra un control especial en relación con las leyes, los decretos con fuerza de ley, sea expedidos en ejercicio de facultades extraordinarias o durante los estados de excepción, y aún en relación con los actos legislativos reformatorios de la Constitución. Entonces nuestra misión ahí es ejercer un control sobre el ejercicio del poder público para que se evite y se controlen las arbitrariedades y, por supuesto, unas actuaciones que permitan desbordar el ejercicio del poder público. Y eso es lo que hacemos. Entre otras cosas, lo hacemos también desde el punto de vista judicial para controlar ese tipo de normas. Desde la Corte Constitucional, el Consejo de Estado hace lo propio para controlar cualquier desbordamiento que del poder se haga por cualquier autoridad pública con motivo de la expedición de cualquier acto administrativo. Y todos a una, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, los demás cortes, los tribunales, los jueces, lo que hacemos es garantizar y mantener el orden constitucional y la eficacia del Estado social y democrático de derecho. Por eso puede el país seguir confiando
en la rama judicial íntegra, con todas las cortes, todos los juzgados y todos los tribunales. Y estamos para servirle al país. Señor presidente, quiero ser muy franco con usted porque se dicen muchas cosas. Y ya que lo tengo enfrente, pues le pregunto. Dicen, es que el petrismo se está tomando la corte. ¿Eso es verdad o eso es carreta? Pues hay estudios de algunos políticos, algunos periodistas que dicen, mire, este magistrado votó en este sentido, votó en este otro y por lo tanto tal cosa. La verdad sea dicha y con toda exactitud, los magistrados de la Corte Constitucional, cualquiera que sea el tiempo que lleven acá, solo cumplimos nuestra misión con el único interés de garantizar y salvaguardar la integridad y la supremacía de la Constitución. Un magistrado no es un agente ni siquiera de la corporación que lo nomina, el Consejo de Estado o la Corte Suprema. Hablo de los magistrados de la Corte Constitucional. El presidente nomina también 3 de los 9 magistrados, que son todos somos elegidos por el Senado de la República. Pero ninguno es un agente ni del gobierno, ninguno es un agente de una corte o de otra corte, o ninguno es un agente de un interés particular y concreto. Aquí cuando nos sentamos a discutir, y lo discutimos todo, porque todos producimos unas sentencias con un trabajo colaborativo y colectivo, al final la decisión es la decisión de un juez colegiado en el que confluyen los distintos aportes de cada uno de los magistrados. Sin ningún interés, sin ninguna aplicación, sin ninguna, digamos, consideración de que tengo alguna proximidad con el gobierno o que fui funcionario de la administración, ninguna. Aquí todos asumimos nuestra función de garantizar y cumplir con nuestro compromiso y eso es lo que yo he visto en cada uno de nosotros. Razón por la cual la gente puede hacer sus análisis periodísticos, políticos o de otra naturaleza que yo particularmente respeto, pero es mi obligación decirle al país que tenga confianza en cada uno de los magistrados que han llegado a esta corporación y de los que llegarán, que seguramente asumirán su obligación con el compromiso sagrado de solamente cumplir la misión que nos han encomendado, que es guardar la integridad y la supremacía de la Constitución. Y sabe que sí, porque desde yo tengo memoria, yo me acuerdo que la Corte estaba... Samper estaba bravo con la Corte, Pastrana estaba bravo con la Corte, Uribe se puso bravo con la Corte, Santos se puso bravo con la Corte, Duque se puso bravo con la Corte y Petro también se puso bravo con la Corte. Entonces, ¿están haciendo las cosas bien? Generalmente todos los presidentes, cuando no encuentran decisiones que rápidamente les garanticen la efectividad en el cumplimiento de sus políticas públicas, se ponen bravos en un principio. Y no solamente estos presidentes después del 91, se puso bravo López, se puso bravo Turbay, se puso bravo Barco, todos se han puesto bravos, que yo los conozca. Pero todos también, cuando reflexionan, cuando estudian las decisiones, llegan a la conclusión, después de un análisis tranquilo y sereno, que la decisión de una corte, sea la Suprema en su época, sea la Corte Constitucional hoy, sea la del Consejo de Estado, es una decisión construida a partir de un análisis también tranquilo y sereno, con un soporte constitucional y legal, según el caso, que lo único que corresponde es cumplirla, ejecutarla y respetarla. Por eso creo que puede que uno tenga una reacción inmediata, como sucede en cualquier ejercicio del poder público. En una primera aproximación, alguien dice blanco, después el otro dice negro, pero finalmente nos ponemos de acuerdo porque todos tenemos funciones separadas, pero colaboramos armónicamente en la realización de los fines del Estado, que es lo importante en frente de la comunidad. A su turno, todos tenemos funciones separadas, pero no estamos exentos de los controles que deben operar para que se mantenga el equilibrio en el ejercicio del poder público y se eviten los abusos. Porque si hay un ser superior que está por encima de cualquier autoridad, es la Constitución. Y en ese sentido, todos debemos guardar y hacer prevalecer esa Constitución. Nadie está por encima de la Constitución, nadie está por encima de la ley, nadie está por encima de las decisiones judiciales. Llámese el presidente de la República, llámese cualquier funcionario público, ministro, director de departamento administrativo, Banco de la República, Comisión Nacional de Servicio Civil y los mismos jueces que tenemos que cumplir y garantizar el respeto de las propias decisiones que los demás jueces adoptamos. Señor presidente, usted tiene toda la información más que cualquiera en este país. ¿Cómo ve a Colombia hoy? ¿No le preocupa esta situación que estamos, algunos le llaman de poca o baja gobernabilidad, de los conflictos que hay en Palacio, sumado con lo que está pasando en orden público a nivel nacional? ¿Cómo ve? ¿No nos ve descuadernados? ¿Cuál es su lectura? Mire, si uno repasa la historia se encuentra con que hay momentos muy difíciles. Hay momentos mucho más graves de violencia en los años 30 al 57.
Nosotros tuvimos un apagón constitucional con una dictadura entre 1953 y 1957, pero la sociedad civil, la iglesia, los partidos políticos, todos se organizaron y volvimos a restablecer el orden constitucional a partir de 1958. Volvimos a tener otros problemas a partir del 64 y se acrecentaron en la década de los 80, especialmente cuando apareció el narcotráfico. La década de los 80 en la que yo tuve que vivir de manera dramática el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, el asesinato del Procurador General de la Nación, el asesinato del gobernador de Antioquia, el asesinato de muchos jueces de la República, de muchos funcionarios de las fuerzas militares y de policía, y por supuesto la zozobra y la incertidumbre en que se debatía la sociedad colombiana. Son años de muchas dificultades y de gran zozobra, peor que la que nosotros estamos viviendo. Entonces, la sociedad siempre sale adelante, otra vez se fortalece, piensa en que sus instituciones de nuevo recobren el cauce normal de sus trabajos, y eso es lo que ha sucedido o viene sucediendo últimamente. También se ha exacerbado especialmente, lastimosamente, desde los años 20, después de la pandemia, inclusive durante la pandemia, algunas situaciones de orden público, pero tenemos que estar todos prestos a garantizar el normal funcionamiento de las instituciones, el mantenimiento y conservación del orden público o el restablecimiento del mismo y la convivencia pacífica y la efectividad de los derechos. Y todos tenemos que cumplir nuestra misión. Ahora, hay asuntos que corresponde resolverlos directamente al gobierno cuando tocan con su propia organización. Yo respeto lo que está sucediendo al interior de la administración y hago votos porque eso se resuelva lo más pronto posible para efectos de garantizar la tranquilidad, la mesura y por supuesto que nos permita a todos ejercer nuestras funciones de manera armónica, colaborativa. Si todos trabajamos armónicamente lo vamos a hacer bien y si lo hacemos bien el país nos lo va a agradecer. Y por lo tanto, hay circunstancias muy difíciles, pero también tenemos que mandar un mensaje de esperanza, de concordia, para evitar que solo la sola zozobra y la incertidumbre nos afecte. Miren, guarden la esperanza, conserven la tranquilidad y por supuesto la confianza en las instituciones. Mantengamos el criterio de que ellas deben funcionar correctamente, sin ningún problema y que cuando se altere alguna circunstancia, todos a una contribuimos a que se recupere esa estabilidad institucional, que se garantice la convivencia pacífica y que todos, jueces de administración, órganos de control y todas las demás autoridades, pero sobre todo la sociedad civil en general, podamos ir sobre la misma finalidad. Señor presidente, usted es testigo de la historia de este país en los últimos años. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no hemos podido salir de este círculo de división, de violencia, de confrontación entre nosotros mismos? Mire que uno va a otro país y dice 70 años y siguen en la misma pelea. ¿Qué será lo que nos pasa? ¿En dónde está el error? Porque esto ya no es sostenible al futuro. Los factores de violencia, si uno mira la historia, son distintos. Fueron uno de los factores que generaron la violencia que culminó en muchas guerras civiles, la última de las cuales fue la Guerra de los 1000 días al inicio del siglo XX. Tuvimos una época de paz y de tranquilidad entre 1910 y 1926, que es la única época de paz y tranquilidad y un remanso de absoluta 16 añitos nomás. Apenas 16 añitos. Luego tuvimos otros problemas de violencia distintos a los del siglo XIX que generaron una afectación grave entre 1930 y 1953. Y luego tuvimos un golpe de Estado que también pudo habernos tranquilizado en una época, pero nos generó una grave afectación en una época posterior. Esa violencia no es la misma que se generó luego a partir de 1964 y que todavía perdura. Pero tampoco, y hay que mirarla, uno fueron los factores de violencia que obligó a determinados sectores de la política a matricularse en lo que llamamos antiguamente grupos subversivos, que tenían algunos objetivos políticos en la época, y otra cosa es los factores de violencia que se generaron a partir de la aparición del narcotráfico, especialmente a finales de la década del 70 y comienzos de la década de los 80. Entonces hemos tenido que convivir con distintas clases de violencias y hemos tenido que afrontarlas y tratar de solucionarlas. Y vean ustedes, por ejemplo, lo que sucedió en la década de los 80. Tuvimos que afrontarlas las dos y logramos solucionar, en el caso de la violencia, llamémosla política, el tema con una carta fundamental que fue la que se expidió en 1991. El otro factor de violencia es el que generalmente no hemos podido resolver.
el tema del narcotráfico. Y a partir de ahí, los crímenes asociados que se relacionan con la minería ilegal, con el tráfico de personas, el tráfico de armas y así sucesivamente. Y entonces, en ese sentido, tenemos que ponerle toda la atención, todas las autoridades, inclusive las judiciales, a tratar de intervenir en esos factores de violencia para algún día resolverlos, que si se resuelven esos, que son los problemas fundamentales, fluye por naturaleza el resto de soluciones para garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones. Ahí es donde todos los gobiernos deben apostarle, con planes y programas de desarrollo adecuados, que generen políticas públicas adecuadas para que se puedan solucionar esos factores estructurales, o esos problemas estructurales, perdón, que constituyen factores generadores de violencia. Y a eso apunta la comunidad internacional a colaborar, y a eso apunta toda la organización estatal para contribuir a que eso algún día se solucione. Mientras eso no ocurra, ahí seguiremos con una violencia que sigue extendiéndose y que por lo tanto obliga a que todos nosotros asumamos una mayor responsabilidad para controlarla. Señor presidente, si me puede adelantar la información bien, si no lo entiendo, pero sé que ustedes están estudiando la conmoción interior. Para muchos colombianos se preguntan, pero si ese es un problema estructural que viene de mucho tiempo atrás, eso se podía prever, ¿hay riesgos de que eso se caiga? ¿O la coyuntura fue especial? Ese es el análisis que debemos abordar a partir del examen del decreto, de los medios de prueba que se han decretado y que nosotros tenemos que valorar conforme a la ponencia que nos presente quién está sustanciando ese trámite. Allá llegaremos en el momento oportuno para valorar si estamos en presencia de un fenómeno coyuntural o un fenómeno estructural, si procede o no declarar exequible el decreto y las consecuencias que de ello se derivan. Pero eso lo tendremos que resolver nosotros con base en el análisis que sigue su curso dentro de los términos normales, que en este caso son excepcionales, que se reducen a una tercera parte para que la Corte adopte la decisión que corresponda en el tiempo oportuno. Y ese tiempo oportuno, de acuerdo con el cronograma, yo creería que nos va a permitir a más tardar a mediados del mes de marzo tener una decisión sobre el decreto declarativo del estado de conmoción interior, sin perjuicio de que seguimos adelantando todos los magistrados el estudio de las demás medidas que se han venido dictando en este momento por parte del gobierno. Se han repartido los decretos, los estamos estudiando y en el momento oportuno tomaremos las decisiones con base en el examen que hagamos en sala plena, que es el juez al que le corresponde tomar esa determinación. Señor presidente, yo lo escucho hablar a usted y sabe que me voy tranquilo. No, igual también llegué tranquilo porque aquí en Colombia las instituciones sí funcionan y la Corte está ahí cuidándonos. Esta es una democracia que todo el mundo reconoce, por una parte. Esta es una institución que no solamente valoran los colombianos, sino que la reconocen internacionalmente. El Tribunal Federal Alemán, por ejemplo, nos cita en sus providencias. Sí. Sucede lo propio con el Tribunal Italiano, el Tribunal Constitucional Italiano. Sucede lo propio con todos los tribunales constitucionales de Latinoamérica que tienen a la Corte Constitucional como un referente. Y eso nos permite decir con mucho orgullo, pero al mismo tiempo con mucha tranquilidad, que la Corte Constitucional es un baluarte institucional para garantía y la tranquilidad de todos los ciudadanos, y en particular, en este caso, en las situaciones en que vivimos. Por lo tanto, sigamos confiando, es la invitación, sigamos confiando en la Corte Constitucional y confiemos en las instituciones, porque existen esas instituciones y porque existen las reglas para garantizar su adecuado funcionamiento, existe esta democracia. Y yo creo que debe continuar siendo así y va a continuar siendo así, y por eso mi mensaje de esperanza y de tranquilidad para todos los colombianos, por una parte. Y por la otra, mi invitación a que el gobierno, a las demás autoridades y todos cumplamos con esas obligaciones y le demos al país también un parte de esperanza y de tranquilidad para que todos marchemos hacia la misma finalidad. Más que oportuna la charla con ustedes, señor presidente, tenerla aquí en Redman Noticias y para nuestros televidentes. Finalmente, usted dijo que era de Tunja, supongo que es hincha de Millonarios, ¿cierto? Yo soy hincha de la Selección Colombia. ¡Ay, tan político! No, lo que pasa es que yo, digamos, oiga, yo muy bien la entrevista, presidente. Aficionado a los deportes, pero curiosamente no soy un aficionado muy directo de ese deporte tan bueno que es para Colombia, el fútbol. Entonces no tengo una prelación en relación con un equipo determinado, de verdad. Señor presidente, qué gusto conocerlo. Gracias por recibirnos aquí en la Corte, que es la casa de todos los colombianos, y por acompañarnos en Redman Noticias. Esta es la Corte Constitucional que está al servicio del país, al servicio de ustedes. Bienvenidos a esta corporación y muchas gracias por estar acá. Todo lo mejor en esta gestión, señor presidente. Muchas gracias, señor. Muy amable.